Bueno, vamos ahora a nuestra siguiente entrevista, que no tiene que ver con el fútbol, pero que sí tiene que ver, pues con el pretexto, que en realidad es simplemente el motivo con el que abordamos el tema el día de hoy, de la marcha del orgullo gay que se presentó allí en el país. Usted sabe que es una movilización que se da en buena parte del mundo. En Estados Unidos esta semana que concluyó fue la semana también del orgullo gay. Y quisimos hablar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, con Antonio Medina, coordinador de información de la agencia de información Noti-S, sobre cómo ha cambiado, si es que se ha modificado, la cobertura de estos temas en los medios de comunicación mexicanos. Antonio, qué gusto saludarte, como siempre, ¿cómo estás? Mario, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Mira, sí, pues sí ha cambiado, fíjate, muy interesante que el proceso de cómo los medios de comunicación en los últimos años, me atrevo a decirlo y te lo digo porque sabes que me he dedicado un poco a esto, a analizar cuantitativa y cualitativamente cómo los medios abordan el tema de la diversidad sexual. Ajá. Y particularmente desde hace 10 años. Sí ha habido un cambio, la presencia de activistas, de un movimiento que cada vez más incide en espacios de decisión política. Estoy hablando de que en el 97 tuvimos a la primer diputada lesbiana en la Cámara de Diputados, después el diputado David Sánchez Camacho en la Asamblea Legislativa, después Noé Uranga, pero también funcionarios federales, el doctor Saavedra Encensida en el sexenio anterior. Ajá. Y otros personajes. En varios espacios, poco a poco, ha ido avanzando el asunto. Desde luego, gente solidaria y consciente, por ejemplo, en CONAPRED, don Gilberto Rincón Gallardo, que todo esto tiene un significado muy importante porque ha ido cambiando el imaginario periodístico en torno al tema. Todavía hace 10, 12, 15 años, las portadas de los periódicos, aún los nacionales, que eran reservadones, pues tenían palabras ofensivas o motes estigmatizantes, maricones o sidosos, por ejemplo. Hay periódicos nacionales que todavía el término sidoso hace 7, 8 años lo ponían de repente. Ahora es prácticamente imposible, así lo digo de veras con conocimiento de causa, que los medios nacionales, cuando menos, y los que son serios, utilicen este tipo de terminología. Y hay un elemento de este análisis que hemos hecho en Letra S, es que además, siempre que se pone la palabra gay o la palabra lesbiana, bisexual, lo que sea, siempre va con un complemento, con una palabra positiva, que quiere decir esto: derechos, cambio social, avance social político, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Han ido cambiando poco a poco los imaginarios en los medios de comunicación en torno a este tema. Ya lo vemos en las novelas mismas actualmente, ¿no? Donde hasta se habla de cuestiones como las sociedades de convivencia o el matrimonio. El asunto... el tema de la adopción, ¿no? En este tema, Antonio Medina, por ejemplo, resulta sin duda una buena noticia que se haya modificado muchos de los adjetivos que se empleaban para referirse a los integrantes de la comunidad lésbica, pero te pregunto también por los estereotipos, hasta qué punto eso también ha ido cambiando en la cobertura de los medios, y pienso justamente, como lo mencionabas, en las novelas, en las telenovelas, que sin duda son espacios relevantes para la construcción de percepciones. Así es, mira, todavía hace algunos años, bueno, en las telenovelas o en los programas cómicos era común el homosexual extremadamente amanerado y todo eso. De hecho, sigue sucediendo, pero el discurso ha ido cambiando poco a poco. Tenemos personajes en las telenovelas o en los programas cómicos que ya tienen voz y voto y participación. Antes no eran personajes grises, solamente eran los patiños para hacer reír y ya. Y ahora, de repente, siguen teniendo esta sobreactuación de repente, pero lo que sí tienen es mayor discurso y un objetivo dentro de la historia, de la trama de las telenovelas, por ejemplo. Bueno, hay una telenovela que de plano el tema es ese, ¿no? Si bien no está abordado como nosotros quisiéramos, el de los famosos exitosos Pérez, y hay elementos ahí que pues dices, bueno, todavía, pero es interesante ver que detrás del discurso ya hay una cuestión de derechos, una cuestión
oye, el amor no tiene nombre, tiene amor nada más, ¿no? Y quien lo viva y lo ejerza, pues no importa si es un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, o un hombre y una mujer, el amor es un sentimiento, un valor universal, ¿no? Entonces, esos son como los mensajes que han empezado a preñar en los medios de comunicación, y que poco a poco eso va causando en la sociedad, poco a poco, muy lentamente, un imaginario positivo. Desde luego sigue habiendo violencia, sigue habiendo discriminación en los espacios pues en la vida real, en los espacios donde convivimos todo mundo, sigue habiendo, sigue existiendo, pero poco a poco vamos entrando en un proceso de entendimiento de la diversidad sexual, en este caso, las diversidades sexuales. Entonces, los medios han tenido algo que ver, si bien durante muchos años fueron los estigmatizadores, desde que existe la televisión siempre fue así. La prensa, recordemos, 1901, los 41, José Guadalupe Posada estigmatiza tremendamente a los homosexuales, y el periodismo que les secundó hizo lo mismo, aun cuando llegó la fotografía. Los homosexuales siempre estaban fotografiados en situaciones delictivas, ya sea de ellos hacia la sociedad o de la sociedad hacia ellos. El cine de los 70s, 80s, bueno, pues vemos que el homosexual siempre está en una situación negativa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Esa es la herencia que tenemos, es lo que mamamos culturalmente, pero van cambiando las cosas. Vemos que series estadounidenses, canadienses, inglesas, bueno, ya son abiertamente gays y desde un discurso bastante reivindicatorio, y eso no le quita también de repente lo chistoso, lo lúdico, pero lo importante es que sí han ido cambiando los discursos a nivel internacional, porque hay una lucha internacional, realmente hablando, que ha ido pugnando por ello. Mira, antier, el día sábado, pues mira, yo casi estoy seguro que pues 500,000 de personas salieron a la calle, y no todos éramos gays, no todos éramos lesbianas, iban nuestros familiares, nuestras tías, nuestros abuelitos, mi mamá andaba por ahí, bueno, y mucha gente que no tiene nada que ver con el tema, pero se solidariza porque entiende que es una cuestión de derechos, y eso poco a poco ha ido bajando en el imaginario social, gracias un poco a los medios, gracias que también ha habido algunas acciones de gobierno buenas, hay que decirlo, si bien sigue habiendo discriminación desde los espacios de gobierno, pero también ha habido apertura, particularmente en nuestra ciudad, la Ciudad de México, con leyes como sociedades de convivencia, la ley de matrimonio, que ahorita está pues discutiéndose el asunto en la Suprema Corte de Justicia, y que creemos que los ministros van a ser consecuentes con la realidad que viven o que vivimos muchas familias de la diversidad sexual. Es un tema que ahora, justamente como mencionabas, Antonio, adquiere mayor peso por la discusión en la Corte. Hablabas también de la prensa o del tratamiento del Distrito Federal. ¿Y cómo ves en otros puntos del país estos mismos temas de los que estamos hablando ahora en cuanto a la apertura? No hemos avanzado demasiado, o al menos no ha sido un avance similar al de la Ciudad de México. Por desgracia tenemos en Aguascalientes, en Aguascalientes, por ejemplo, es un semanario, no es periódico, que sigue, por ejemplo, teniendo en portada a una persona que fallece de VIH, donde se le toma la fotografía desnuda a su cuerpo y a su cara, donde se pone el nombre de la persona, dónde vivía, y frases como, bueno, pobre homosexual, murió de SIDA abandonado. O sea, eso no es periodismo, eso no aporta nada a una sociedad que quiere estar informada. Eso lo que hace es reafirmar estigmas. Tribuna Libre se llama este semanario, que bueno, pues sigue haciendo ese tipo de periodismo. O en otros estados, donde los periódicos pequeños regularmente, de nota roja, amarillistas, pues siguen usando este tipo de terminologías, hombres de costumbres raras, idosos, mujercitos, que ya son términos que desde el punto de vista de los derechos humanos sí violentan a las personas. Es una incitación al odio, a la discriminación, y un medio de comunicación no puede hacer eso. Yo estoy también en medios y sabemos que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra forma de dirigirnos a los sectores sociales, cualquiera que sea, porque a veces pues la gente cree en nosotros, a veces la gente sabe que quienes estamos ahí somos personas preparadas,
Y si nosotros estamos mal informando, decir mujercitos es de veras una aberración lingüística además. Ujú. Y pues la gente lo lee, la gente se informa a través de los medios y no podemos estarles mandándoles mensajes hacia la sociedad, a los adolescentes, a los niños, porque eso traducido en la cotidianeidad en una escuela, por ejemplo, significa el golpe, el empujón, la pamba, la burla, el escarnio, y de repente, como sucedió en Aguascalientes hace un par de años, donde a un niño por poco y le sacan el ojo, ¿no? Un niño de 10 años que le dieron pamba porque la maestra incitó a que le chotearan al muchachito porque era amanerado, y que muchas veces ni siquiera se sabe si los niños amanerados serán gays de adultos, Ujú. no cumplen con su rol de género y bueno, y son violentados. ¿Cómo sucede con el gordito, la Sí, sí, flaca? como otras formas de discriminación, claro. Y una de estas es esa, ¿no? La homofobia dentro de las escuelas, que pues en grados extremos llegan los golpes. Y llega, pues, desde luego a que un niño o una niña pues viva con un complejo, con un trauma, que después es muy difícil aliviar, ¿no? Pues son la agenda, digamos, temas de la agenda que todavía están pendientes. Sin embargo, también me parece muy bueno que nos quedemos con lo que se ha logrado, con los cambios que se ha presentado en los medios. Y Antonio Medina, pues muchas gracias como siempre por acompañarnos, felicidades como siempre por el trabajo y estamos en comunicación. Gracias Mario, y felicidades también por el espacio. Gracias Antonio Medina, coordinador de información de la Agencia de Información Noti-S. Pues sí, el lenguaje es importante, lo que hacemos en los medios es importante, porque desde aquí, desde todos los espacios, pues se puede reforzar o se pueden modificar ciertos prejuicios, y esa es una de las labores que tenemos por delante.